Yo voy a pedirle al Espíritu Santo que con esta misma gozo y alegría con que todos hemos alabado y adorado al Señor y hemos entregado nuestros diezmos, nuestras ofrendas, sin cambiar nuestra actitud, así recibamos la palabra. La palabra del Señor es confrontativa. Él, cuando necesita consolar, va a consolar. Cuando necesita llamar la atención, va a llamar la atención. Y como estamos en una época en que estaba leyendo en algunas estadísticas, me estoy actualizando constantemente, hay en este país en este momento más de 60 millones de personas hispanoparlantes. De esas 60 millones, solo 6 millones, contando los católicos, están en Cristo. Eso lo hacen por asistencia. O sea, no quiere decir que 6 millones están en Cristo. 6 millones asisten regularmente a las iglesias. O sea que todavía nos queda un reto de un 90% que nos toca a nosotros hacer una labor. Y desgraciadamente también por otro lado estaba viendo que la cantidad de personas cristianas, llámense asistentes a iglesias del pueblo americano, o sea de los norteamericanos, está disminuyendo. Ha disminuido de un 100% en el año, decían en el año del año 1960 creo, a la fecha ha disminuido en un 25%. Estamos ante una crisis espiritual, si la podemos llamar de esa manera. Y por lo tanto, este mensaje que yo traigo acá es confrontativo, pero a la vez de confrontativo es para levantar el ánimo y levantar el espíritu de responsabilidad que tenemos unos para con los otros. Así es que yo voy a empezar orando. Cierre sus ojos y escuche esta oración y haga la suya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos la intervención directa del Espíritu Santo a nuestros corazones, Señor, a nuestra mente, a nuestra conciencia, Señor, porque necesitamos, Señor, volver a la senda antigua, Dios, a cuando tú iniciaste, Señor, la iglesia, volver a los primeros pasos de la iglesia, Señor. Queremos, Señor, que cuando alguno de nosotros se levante a predicar como hizo Pedro, Señor, 3,000 almas vengan a Cristo, 4,000 almas vengan a Cristo. Señor, danos ese ánimo que tú tenías, Señor, de recorrer por las calles buscando a los perdidos. Señor, ayúdanos a manifestar tu poder en forma sobrenatural, sanando a los enfermos, expulsando demonios, libertando a los cautivos, Señor, y reprendiendo a todos aquellos, Señor, que venían en oposición a ti, Señor, que era la representación del reino en aquel entonces, Señor. Queremos, Padre, que tú levantes una generación a partir de los pocos que somos aquí en Free Chapel, pero que seamos muy valientes, Señor, para salir a estas calles, Señor, a conquistar el mundo para ti, Dios. Eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, encarecidamente, Padre, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Abra su Biblia en Lucas 19. Quiero llevarlos a un pasaje que va a ser nuestra base de este mensaje. Verso 10. Lucas 19, verso 10. Dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo repito: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mensaje lo llamé: ¿habrá salvado Jesús lo que se había perdido? Pensemos un momento, si Jesús hizo el trabajo,
Él mismo dijo que el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pregunto, ¿habrá salvado Jesús lo que se había perdido? Ok, la respuesta la vamos a encontrar en el mensaje. Voy a contar la historia de lo que pasó para que esta frase fuera expresada por Jesús. Dice que Jesús entró a Jericó, andaba por las calles, y de repente él vio a un hombre que todo el mundo lo conocía en Jericó. Era ni más ni menos que Zaqueo, y por el nombre yo no sé si tenía algo que ver, pero él andaba saqueando a la gente, porque él era el jefe de todos los que cobraban los impuestos, y esas eran de las personas más odiadas que existían en el tiempo de los judíos, cuando estaban bajo la dominación romana. Ejércitos extranjeros, y estos que eran judíos se prestaban a cobrar los impuestos para darle dinero a Roma a cambio de un beneficio de comisiones. Entonces imagínense ustedes lo que es que yo llegue donde otro cristiano y decirle: mira, tírame el dinero del IRS ahí, por favor. Ahora yo voy a ganar comisión sobre lo que le debas al IRS, y yo ande persiguiendo a la gente para que la gente pague. Eso era lo que estaba sucediendo en este momento. Ahora, Zaqueo era una persona bajita, él no tenía mucha estatura, y entonces se subió en un árbol para ver a Jesús. Probablemente Zaqueo, ya como todos los habitantes de Jerusalén y de alrededores, sabían algo de Jesús. Ellos sabían de los milagros y las cosas que estaban sucediendo con Jesús. Y la curiosidad de Zaqueo hizo que Zaqueo se subiera al árbol para ver quién será ese personaje Jesús, o yo quiero conocer a ese héroe o ese modelo de persona que está recorriendo las calles. Y donde él se subió, Jesús se le arrimó y le dijo: Zaqueo, baja del árbol, porque hoy me has de hospedar en tu casa. Jesús no pidió permiso, Jesús se invitó solito. Y Jesús obviamente sabía que había fiesta, porque cuando alguien llegaba a una casa y se hospedaba, era un huésped de honor, y había fiesta, y había comida, y había vino. Esto trae como consecuencia que otro grupo empiezan a murmurar. Decían: Jesús seguramente no conoce al bandido ese de Zaqueo, que nos anda saqueando aquí todos los impuestos todos los días. Mírenlo ahí, haciendo grandes amistades con él. Y me imagino que Zaqueo había invitado a todos sus grandes amigos, también cobradores de impuestos y quién sabe qué otras cosas. Porque el que tenía dinero, él era un hombre millonario, un hombre rico, se le arrimaban otras personas que tenían mucho dinero. Y ya usted sabe, cuando no conocen del Señor y hay fiesta y hay dinero y hay esto, cómo se preparan esas fiestas. Pero Jesús estaba ahí. Ahora miren lo que pasa cuando Jesús está ahí. Dice: Zaqueo inmediatamente, no sabemos en qué momento de la fiesta, se para y dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué significado tiene esto? Un corazón transformado. Y entonces el Señor le contesta: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Inmediatamente que se da la transformación del corazón de Zaqueo, él se saquea a sí mismo. Y entonces dice: de todo el dinero que tengo, se lo devuelvo a los pobres. Y lo entregó. Un corazón avaro, codicioso, se convierte en un corazón bondadoso, un corazón con conciencia de que lo que había hecho no estaba bien hecho, y dice: si alguien se sintió ofendido, le doy 4 veces lo que me ha dado. Una transformación. Eso es lo que se hace cuando usted le habla del Señor a una persona y esa persona convierte su corazón. Es una de las muestras. Es una de las muestras. Lo menciono porque a veces las personas se convierten,
Pero lo he dicho muchas veces, la billetera es lo último que se les convierte. Porque el corazón bondadoso no empieza a aparecer hasta allá en el camino. Lo bueno es que aparezca, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejar de ser avaros, codiciosos, contar el centavo, ¿verdad? Uno a uno, y tenemos que ser obedientes en los diezmos, y tenemos que dar ofrendas, y tenemos que dar primicias, porque ese es el mandato del Señor, y eso es una transformación que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Una de las cosas que se muestran, o que deben mostrarse abiertamente cuando una persona tiene al Señor y empieza a trabajar y caminar con Él, es que su corazón se convierte y se vuelve bondadoso. Una de las partes. Ahora, dice este pasaje que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros muchas veces malinterpretamos este pasaje y creemos que Él vino a buscar a los perdidos, y eso va a ser una consecuencia. En realidad Él vino a buscar a todos los que no estaban en el reino, pero cuando habla de lo, está hablando del reino de los cielos. Vino a buscar el reino. Obviamente no lo tenía perdido, Él lo traía, pero se había perdido anteriormente. Cuando Jesús empezó su ministerio, podemos verlo en Mateo 4:17. Si usted tiene gusto, vaya a Mateo 4:17 y vea cómo Jesús inició su ministerio, que era lo que predicaba Él. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Esto fue después de la tentación, después de que Él se bautizó, fue al desierto, fue tentado. Él empieza a predicar. ¿Y qué predicaba? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está lo perdido. Él vino a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido en el reino de los cielos. También Juan el Bautista predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya Jesús estaba por ahí. No había iniciado su ministerio cuando predicaba Juan el Bautista, pero ya Jesús, su primo, estaba por ahí. A la vez, ahí mismo en el 4:19 vemos, y dice: y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Primero, predicaba el reino. Segundo, andaba buscando hombres para convertirlos en pescadores de hombres. Que por cierto, este fue el verso que me hicieron leer a mí el día que yo me convertí. Pescadores de hombres. Entonces Jesús iba por las calles caminando y le decía a las personas: sígueme, 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 sígueme. ¿Cuántos habrá llamado Jesús? ¿A cuántos habrá llamado Jesús? Y Jesús sigue hoy llamando: sígueme, sígueme, sígueme. No solo para ser salvos, sino para hacerlo un discípulo, para que ese discípulo continuara su trabajo después. Nosotros conocemos a 12, que los llamamos los 12 apóstoles. En realidad ellos fueron discípulos primero, antes de ser apóstoles. Pero muchos fueron los invitados. Pero muchos, así como llegaron, muchos así como lo siguieron por un rato, muchos se devolvieron, muchos no siguieron con él. Miren algunos casos. No vamos a ir a las escrituras, pero si usted quiere anotar, yo le doy el número de la escritura. En Juan 6, 64 y 66 nos dice que algunos no creyeron y volvieron atrás. Anduvieron con él, pero luego no creyeron y volvieron atrás.
En Lucas 9, 57 y 62, del 57 al 62, vemos cómo Jesús llamó a algunos y le pusieron excusas. Uno le dijo: déjame ir a enterrar a mi padre. Otro le dijo: déjame despedirme de los que están en casa. Luego envió 70 a evangelizar de dos en dos en Mateo 10, del 1 al 20. Y no se vuelve a hablar de ellos. No sabemos qué pasó con esos 70 que fueron a evangelizar. Porque Jesús sigue hablando de los 12 y de los 12 y de los 12. Otro puso como excusa que había comprado una hacienda y que necesitaba irla a ver. Otro había comprado 5 yuntas de bueyes y tenía que probarlas. Y el otro le dijo que estaba recién casado. Hoy podríamos decir que las excusas siguen existiendo. Hoy porque está lloviendo, mañana porque hace frío, mañana porque el día está muy lindo, vamos para la playa, otro día porque no puedo, porque tengo visitas o tengo un compromiso de tal tipo. Costa Rica es un país que, si uno quisiera todos los días o todas las semanas, todos los fines de semana hacer algo, habría como hacerlo. Colombia también lo tiene. Venezuela también lo tiene. Pero por eso es que Jesús buscaba gente comprometida, porque excusas siempre van a haber. Es decir, el que quiere trabajar hace las excusas a un lado y hace lo de los 12 apóstoles. Uno estaba remendando las redes, el Señor le dijo: sígueme, y dejó al padre ahí remendando las redes y se fue. El otro estaba pescando por ahí, el Señor pasó y le dijo: sígueme, dejó de pescar y se fue con él. El otro estaba cobrando los impuestos en un banquito, dice la palabra, y Jesús pasó por ahí y le dijo: sígueme, y dejó el mejor negocio del mundo para seguirlo. Y así cada uno de ellos tiene una historia. Por ahí uno llegó a contarle a otro: mira, Jesús está por ahí. Y él le dijo: ¿Y qué? ¿Y ese Jesús qué? ¿Cómo es él? Le dice: ven y ve. Y se fue. Y se quedó. Pero llama mucho la atención cómo la naturaleza del hombre, cuando se enfrenta espiritualmente con el Creador, muchas veces lo primero que nos nace es poner las excusas. Siempre tengo algo por encima de lo que Dios quiere que yo haga. Siempre tengo algo que tiene mayor prioridad que asistir a las cosas del reino. Siempre tengo algo que no me permite hacer lo que Jesús me manda a hacer. Y hoy tendríamos que decir: ya basta. Ya basta de excusas. Amén. El Señor viene, y si no ha venido es por culpa de nosotros. Porque Él dijo que no vendría hasta que todo este evangelio estuviera predicado alrededor del mundo. Y ya Jesús no está. Y Jesús no va a mandar ángeles a predicar. Eso nos toca a nosotros. Y no tenemos que irnos al África, ni a la India, ni a Rusia. Dios va a mandar su gente por allá. Si usted tiene un llamado para ir allá, lo apoyamos y lo enviamos. Pero tenemos a los vecinos, tenemos a los compañeros de trabajo, tenemos el vecindario donde estamos viviendo, tenemos familias, hermanos, primos, papá, mamá a veces, que necesitan ser evangelizados. Ahora tenemos que quitarnos la careta de religiosos. La careta de religiosos es decirle a una persona: vaya a la iglesia. En estos momentos, por razones de grupos, de personas que han hecho cosas fuera de lo que Dios ha mandado hacer, está muy criticada la iglesia.
por pastores que se han enriquecido con sus obras, por iglesias que lo que buscan es tener número, llenarlas. Tienen grandes espectáculos, grandes shows, ¿verdad? Como ir a un circo, ir a un teatro. La gente no le es llamativo ir a la iglesia. Pero el llamado no es llévelos a la iglesia. El llamado es predíqueles el evangelio y discipule. Cuando una persona ya está discipulada, bueno, se ha traído a Cristo y ya está discipulada, ya no le es tan difícil después invitarla a una actividad, a una iglesia. Es más, en su mismo corazón él va a sentir, o ella va a sentir la necesidad de buscar dónde están los cristianos, dónde se reúnen. Les mandé a algunos un video de una entrevista que le hicieron a un pastor en China, donde está la iglesia más grande del mundo, pero está escondida. Está en los sótanos. Pero un pastor se envalentó y tenía una congregación oculta de 100, 150 personas. Y él dijo, no más, vamos a salir a la luz. Y entonces fue y valientemente rentó un local en uno de los mejores avenidas de no sé si es Shanghái o no sé qué lugar. Y se atrevió a abrir y hacer el primer culto. Y alabaron y adoraron al Señor con toda la bulla que se necesitaba, y se predicó la palabra y hubo milagros, etcétera, etcétera. Cuando llegaron a saberlo las autoridades, entonces no cayeron sobre la congregación, sino que cayeron sobre el dueño del local. Y le dijeron, usted no puede rentarle a esos cristianos. Y él llegó y tuvo que decírselos, no puedo tenerlos más acá. El pastor no se fue llorando otra vez a ocultarse en las cuevas. El pastor hizo el siguiente domingo, hizo el culto en el parque al frente del local que le cerraron. Lloviendo, ahí se ven las personas con sus paraguas y sombrillas. Y entonces ya no eran 150, ya habían como 500. Porque donde los otros ocultos se dieron cuenta que había un culto abierto en un local, empezaron a buscarlo. Y lo encontraron. ¿Saben qué sucedió también? Este pastor, me imagino que lleno del Espíritu Santo desde la cabeza hasta los pies, se fue a las autoridades a pedir el permiso para que le volvieran a dejar el local para poder realizar los cultos cristianos ahí, y se lo dieron. Dice que ahora las autoridades se hacen los de la vista gorda, así lo menciona el periodista. Las autoridades están haciendo los de la vista gorda. Y eso es un inicio excelente, porque ahora de ahí van a salir todos de las cuevas. Porque si la autoridad dio un permiso para unos, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Pero eso se llama valentía. Ahora, esa valentía no es humana. Esa valentía viene de Dios, de una persona llena del Espíritu Santo, que en un momento dado dice, a mí no me importa mi vida, si tengo que darla por el Señor, la doy. Y ahí tenemos los resultados. Eso es lo que queremos nosotros lograr en cada uno de nuestros corazones, y dejar a un lado las excusas. El ministerio de Jesús se basó en recuperar lo que se había perdido en el Edén. Cuando Adán y Eva recibieron el planeta Tierra como una bendición, como una colonia del cielo, un pedacito de cielo en la tierra, el Señor, ¿qué fue la orden que les dio? Dominen, reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra y sean señores sobre todo lo criado. Y sopló en ellos el Espíritu Santo, porque ahí es donde estaba el poder, la fortaleza, la dirección.
Sin el Espíritu Santo, Adán y Eva no hubieran podido hacer nada. Es más, no pudieron hacer nada porque inmediatamente o en el tiempo ellos hicieron que eso cayera. Ellos desobedecieron. Ahora, el Edén se perdió. El Señor se olvidó del Edén. De ninguna manera. Inmediatamente que Adán y Eva se apartaron de Él y ellos fueron echados del paraíso. ¿Se acuerdan? Ellos fueron echados del paraíso. Al salir del paraíso, la presencia de Dios ya no estaba ahí. La presencia de Dios estaba en el Edén. Cuando ellos salieron, cuando fueron expulsados, la presencia de Dios se quedó en el Edén, se quedó en el reino. Ahí estaba el reino. Y ese reino se quedó estático. Ahí se quedó. Pero ¿qué fue lo que vino a hacer Jesús? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese reino tenía que ser recuperado. Por eso Él predicaba: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está aquí de nuevo. El reino de los cielos lo traigo otra vez. Y por eso cuando Él caminaba por las calles, sanaba a los enfermos, expulsaba demonios, porque eso era lo que había en el reino. En el reino no había enfermedad. En el reino la vida era prolongada eternamente. En el reino usted tiraba una semilla y crecía una planta. Una vida sobrenatural. Y nosotros estamos ahora en el reino. Pero nosotros tenemos ahora que agarrar el rodillo que se usa en las carreras de ¿cómo se llaman? Los de relevos. Testigo. Ahora nosotros tenemos el bolillo aquí. ¿Cómo se llama? Testigo. Testigo. Qué cara de palabra más curiosa, no la conocía. Y ahora nos toca a nosotros. Pero vean lo que sucedió. Jesús entonces, cuando dijo lo perdido, estaba hablando del Edén. Y el Edén es el que lleva la presencia, la comunión, la unidad de Dios para poder ejercer dominio. El hombre solo, sin la presencia de Dios, no funciona. El hombre fue diseñado para funcionar bajo la presencia de Dios, con el Espíritu Santo en él. Por eso es que nuestra sabiduría humana no le llega pero ni a la uña del dedo gordo de cada uno de nosotros, comparada con Dios. Porque la sabiduría de Dios es eterna. Nosotros no podemos hacer nada. Pero si nosotros tenemos el Espíritu Santo con nosotros, dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, podemos tener la sabiduría de Cristo. La sabiduría de Dios. Dice Santiago que el que no tiene sabiduría, que la pida, y que Dios se la va a dar abundantemente y sin reproche. Inmediatamente que Adán y Eva cayeron, ahí mismo Dios prometió un redentor. Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice: inmediatamente el Señor dijo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso se llama el protoevangelio, porque fue la primera vez en la Biblia que se mencionó la venida de Jesús. En otros términos, en otras palabras, en algo que parece muy enredado, pero muy sencillo, de una mujer, que nosotros ya después se nos amplía este concepto, de que era una virgen, de una mujer virgen iba a nacer Jesús, y el diablo iba a venir contra Jesús. Pero el daño que el diablo le hizo a Jesús, a pesar de que hizo que lo llevaran a la cruz y lo mataran, etcétera, etcétera, no fue más que un rasguño en el talón. Porque después Jesús se levanta victorioso de la muerte, va a los infiernos, ahí le quita todas las medallas que tenía el diablo,
ahí lo ridiculiza, ahí le quita las llaves del Hades y de la muerte, y sube victorioso el tercer día, está 40 días en la tierra, y después asciende a los cielos a sentarse a la derecha del Padre, y que nosotros ahora estamos sentados con Él conjuntamente, de la palabra, sentados en lugares celestiales. Pero antes Jesús escogió hombres y los preparó durante 3 años. 3 años. El maestro de maestros, el hombre sabio, el hombre que conocía las escrituras así porque él fue el protagonista de las mismas, que tenía al Espíritu Santo, que fue el que le dictó las escrituras a los hombres. Ese hombre tardó 3 años formando a 12. Y al final uno le salió chueco. Quedaron 11. Cuando él se fue, él tenía la iglesia más pequeña del mundo, 11 miembros, y en 3 años. Pero qué miembros, porque después que él se fue, él les dejó un mandato. ¿Cuál fue el mandato? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles todo lo que yo les enseñé a ustedes, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, echando fuera demonios, sanando a los enfermos, cogerán serpientes en la mano y las mordidas no le harán efecto. Cosas sobrenaturales. Eso fue lo que le enseñó Jesús a estos 11 hombres que quedaron. Y estos 11 hombres, cuando se fue Jesús, se llenaron de miedo, se llenaron de temor y se fueron a refugiar a Jerusalén. El Señor les había dicho: váyanse a Jerusalén, porque ahí van a ser investidos de poder. Pero ellos estaban con temor. Me imagino que algunos días ellos se metieron a las casas con depresión, ahí a tomar bebiditas que les dieran cómo tener la mente calma y cómo refrescar y sentir tranquilidad, ¿no? Estaban tomando té de tilo y todas esas cosas. Pero cuando llegó el momento en que el Espíritu Santo se presentó, pum, 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 y cayó sobre las cabezas de los 120 que estaban en el lugar alto, en el aposento alto, y los llenó y los envistió de poder. Sale Pedro y se tira el primer mensaje y se le convierte en 3,000 personas. Y en su segundo mensaje se le convierte en 4,000. Por allá un Felipe fue a dar a Samaria y él empezó a trabajar. Felipe no era de los mensajes de montón, sino que él hablaba con uno y hablaba con otro y hablaba con otro y hablaba con otro, porque hay estilos de evangelización, se puede hacer de muchas maneras. Pues él era el que iba de uno en uno, de uno en uno. De repente había mucha gente ya convertida en Samaria, y entonces alguien se atreve a ir por allá, creo que fue Pedro o Juan, alguno de ellos, y dice: ¿ya ustedes recibieron el Espíritu Santo? No, nadie nos ha dicho nada de eso. Entonces tuvieron ellos que empezar orando por las personas para que empezaran a recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque hay diversas funciones. Todos estamos obligados a evangelizar, pero algunos tienen la capacidad de orar por las personas y viene el Espíritu Santo y los bautiza. Luego por allá había un bobo que iba a atrapar a los cristianos y entregarlos a las autoridades, un tal Saulo de Tarso. Y un día se le presenta el Señor, pum, y lo fulmina y lo deja ciego 3 días, y le manda un profeta y le dice: te he llamado porque vas a predicarle a los gentiles. Y se convierte en Pablo. Y entonces Pablo, que era tremendo
intelectual de aquel entonces, pasado por todas las universidades con los mejores profesores, graduado con los mejores promedios. Entonces él podía organizar y hizo 3 viajes. Y miren todo lo que pasó con Pablo. Pablo se va a predicar a Damasco, Antioquía, Chipre, Iconio, Siria, Filipos, Berea, Tesalónica, Atenas, Corinto, Efeso, Macedonia, Roma. Y en cada lugar que iba, dejaba discípulos. Pablo no era el apostilitis de ahora, de que se va a un lugar y encuentra ya una iglesita con 30 miembros y entonces hace 3 seminarios y le dicen: de ahora en adelante ustedes me tienen que mandar el diezmo a mí, ¿ah? Y ya, ahora sí, vayan a ver cómo se la juega. No, Pablo a veces duraba 2, 3 años en un lugar levantando discípulos, porque ese fue el modelo que le dejó Jesús. Un día también estaba Felipe, muy contento, haciendo su trabajo, y de repente, ¡pum!, es transportado sobrenaturalmente al desierto. Y se encuentra con un etíope. Iba el etíope ahí en su carroza, y él seguramente a caballo o en camello, se le para a la par, y seguramente pararon, lo montaron. Le dice: ¿y qué estás leyendo? Estoy leyendo aquí algo de Isaías. Dice: pero, ¿y lo entiendes? No, no lo entiendo nada. Y Felipe se le puso a la par y le explicó. Y de repente el mismo etíope dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, ya había aceptado al Señor. Entonces Felipe le dice: no, allá hay agua, lo puedo bautizar. Pararon y se bautizó. Ahí comenzó la evangelización de África. Entonces volvamos a la pregunta inicial de este mensaje: ¿habrá salvado Jesús lo que se había perdido? Pero lo hizo Jesús. Todo lo hizo Jesús. Él preparó 11. Él preparó 11, y con esos 11 hicieron a miles. Y le voy a contar nuestra historia. Un día, estando ya medio evangelizado África, Europa, Oriente, allá los países asiáticos, vinieron unos conquistadores de Europa, principalmente los que venían del norte al norte, y llegaron acá con la palabra de Dios en sus manos, con Biblias en sus manos, después del año 1500, 1400, por ahí. Pero luego estos misioneros americanos que empezaron a venir a llenar la tierra en Norteamérica, Canadá, empezaron a bajar todo el continente americano y llegaron a tu país y a mi país y le predicaron la palabra a algunos. Empezaron a abrir las primeras iglesias evangélicas, a establecer las primeras radios cristianas, a abrir los primeros institutos bíblicos. Y algunos fuimos pescados allá, porque Él hizo pescadores de hombres, ¿verdad? Bueno, cuando dice hombres, es hombres y mujeres. Algunos hombres, algunas mujeres fuimos pescados allá. Muchos de esos misioneros ya se vinieron, ya murieron muchos de ellos. Es más, en los últimos tiempos todavía siguen yendo, pero en menor cantidad. Pero vea qué fenómeno más curioso.
ahora el Señor nos tiene a ti y a mí aquí en la casa de los misioneros que fueron allá. Tú y yo estamos hoy acá. Yo no sé si usted la palabra o el mensaje del Evangelio lo pescó allá o lo pescó aquí. Pero hoy tenemos por decirlo en términos de comerciantes, un mercado meta de 54 millones de personas hispanas que no conocen de Cristo en este lugar. Y si nos convirtiéramos en bilingües y empezamos a predicar en inglés y en español, aquí tenemos personas que dominan muy bien el idioma inglés, el mercado se nos aumenta por lo menos en unos 100 millones más. Y un día llegamos aquí a Weston y conocimos al pastor Alfredo de alguna manera, y hoy estamos aquí todos reunidos. Pero tenemos una misión que Dios nos ha encargado. Tenemos el testigo en la mano para ir a evangelizar. Si hablamos de Weston, pero de Weston y alrededores. Sí, Weston tiene 72,000 habitantes, de los cuales creo que no llega a 2,000 los cristianos. Pongamos que la mitad fueran hispanos. Ahí hay 35,000 personas esperándonos. Ahora agréguele David, agréguele Plantation, Sunrise, Pembroke Pines, Miramar, Cooper City. ¿Y qué hacemos aquí sentados? La palabra confrontativa es: muy rico estar viniendo los domingos acá, muy rico reunirnos los martes. Claro, estamos haciendo una labor ahí evangelística hacia afuera, pero cuánta gente mientras nosotros estamos aquí está en proceso de muerte. ¿Cuántos se han muerto mientras nosotros hemos estado aquí? Dígale que 1 hora y 45 minutos. ¿Cuántos se han muerto y sin el Señor? ¿Cuántos están divorciándose en este momento? Usted sabe que los problemas maritales se dan mayormente los fines de semana. Las parejas, los matrimonios, peleamos más sábado y domingo, viernes, sábado y domingo, porque es cuando estamos de frente, cuando nos vemos, porque las otras semanas estamos muy ocupados. Entonces el fin de semana es que lo dedicamos para pelear. ¿Y cuántas parejas ya están al borde del divorcio? ¿Cuántos jóvenes pasaron este fin de semana, viernes, sábado, en las drogas, en los discotecas, tomando cuanta pastilla les meten ahí, absorbiendo gases? Ahora es un entretenimiento ir a absorber gases. ¿Cuántos niños se han levantado sin comer porque sus padres están ausentes? ¿Cuántos hombres y mujeres toman pastillas a diario para poder dormir porque el estrés no los deja dormir? ¿Cuántos niños están siendo educados por los videojuegos que les enseñan a matar, robar y destruir como el diablo? Y los padres les compran eso como entretenimiento. ¿Cuántos jóvenes andan en gangas buscando identidad que no tienen en su casa? Tenemos que hacer algo. Entonces hoy en día nosotros no podemos ser irresponsables y decir: ya yo soy salvo, ya yo encontré al Señor, que los demás vean a ver cómo se la juegan. Si Dios no necesitara de nosotros para la conversión del mundo, para atraer a las otras personas al reino,
ya lo hubiera hecho. Pero Él nos necesita a nosotros. Jesús, en su sacrificio en la cruz, abrió las puertas del reino para el que quiera entrar, entre. Pero Él es la puerta. Él mismo lo dijo: yo soy la puerta. El que quiere entrar a mí, que me busque. Pero nadie entra si no hay quien le predique. Esto estaba fuera de cartel, por eso lo estoy buscándolo. Búsquese el libro de Romanos capítulo 10. Verso 9. Todos, la mayoría, entramos al reino por estos dos versículos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque dice el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero el 14 nos confronta. Y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Yo no puedo anteponerle ningún otro versículo a la Biblia porque me cae el juicio de Dios. Pero yo hubiera puesto uno anterior que hay. ¿Y cómo van a creer si no hay nadie que les predique? Si no hay nadie que les lleve el evangelio. Dice: porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Ahí está. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Ese es nuestro trabajo. No podemos dormir tranquilos si no estamos haciendo ese trabajo. Por eso este jueves usted va a venir aquí. Este jueves vamos a prepararnos a las 8 de la noche. Si pueden venir a las 7:30 mejor, porque empezamos orando. Vamos a prepararnos, porque una de las excusas es que yo no sé hacerlo. Ok, vamos a eliminar esa excusa. Y vamos a hacerlo simple, vamos a hacerlo sencillo. No vamos a dar una cátedra de evangelismo. Le vamos a dar 3 o 4 pasos y usted los va a desarrollar con su propia habilidad y con el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Él los va a guiar. Y entonces, ¿cómo vamos nosotros, el pastor Alfredo, su esposa y yo y mi esposa, salir a evangelizar y traer gente aquí si no tenemos cómo atenderlos? Si no tenemos cómo discipularlos. Eso pasa mucho. Usted ha visto que grandes personalidades reconocidas en el medio cristiano hacen grandes campañas. Yo participé en una aquí en Miami Beach, que fuimos millones de personas ahí. Y nos dieron unos libritos y nos dieron acá. Y el fruto se perdió. Hace como unos 10 años. Y el fruto se perdió. Porque usted no trae un niño al mundo para hacer lo que hizo una jovencita la semana pasada, de echarlo en un basurero vivo. Si por instrumento suyo el Señor trae un alma al mundo, usted va a tener que criarla. Nosotros le vamos a ayudar y vamos a darles herramientas para que usted lo pueda hacer, pero lo va a tener que hacer usted. Mañana el pastor se puede ir para la Patagonia a predicar, y a mí el Señor me puede llamar y me voy para Alaska a predicar.
¿Quién queda aquí? Alguno de ustedes tiene que pararse aquí. ¿Quién dice yo? Señores, esto es cíclico. No somos eternos. Desearíamos serlo. Vamos a hacerlo. Pero aquí en la tierra tenemos un tiempo para vivir. 60, 80, 100, 120 años. Pero tenemos que dar fruto en ese tiempo. Dichosos los niños, dichosos los jóvenes que tienen toda una vida por delante para prepararse y cumplirle al Señor. Ahora nosotros tenemos que correr para ser productivos los años que nos quedan. No que seamos viejos, que yo me siento como de 50, aunque tengo más. Pero yo sé que yo tengo algo que dar para la humanidad que Dios me puso adentro de mí. Y tengo que correr para que los años de vida que Él me va a dar sean suficientes para que eso que Él puso en mí tenga fruto en otros. Por eso tal vez Dios me ha llamado aquí para presionarlos a ustedes, porque el trabajo no lo puede hacer una persona. No lo pudo hacer Jesús. No lo pudo hacer Jesús solo. Él hizo 11. De esos 11 pasaron a miles. De esos miles han pasado a millones. Pero todavía quedan millones por evangelizar. Tenemos que decir lo que dijo Pablo una vez: no fui rebelde a la visión celestial. Todos tenemos una visión particular, pero hay una visión general, que es ganar a los perdidos e introducirlos al reino, para que entonces cumplamos con lo que Jesús dijo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido ya se encontró. Jesús lo encontró, pero ahora nos toca a nosotros llenarlo. Pasar a la gente por la puerta que es Jesús, y que no acampen a la orilla de la puerta, porque hay bendiciones más allá. Y eso es evangelizar también. Cuando usted es prosperado, tiene salud, está bien en su matrimonio, sus hijos están bien, esas son bendiciones que se reciben no en la puerta, no en la orillita del muro del reino, sino adentro. Por eso tenemos que buscar su presencia también. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra, como decían tus mismos discípulos, dura es tu palabra, Señor. ¿Quién podrá soportarla? Pero el Señor dijo muy sabiamente: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y si nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Señor, sabemos que tenemos la capacidad, los talentos, todo lo necesario, Señor, todos los recursos necesarios para poder ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos. Señor, queremos que hoy, en este día, Señor, como si fuera una estampa pegada en nuestro corazón, Señor, hoy este amor que tú tenías por las multitudes, esa compasión, Señor, que tú tenías por los perdidos, ese deseo que tú tenías de mezclarte con gente pecadora, Señor, con el único fin de traerlos a tu reino, Señor. Queremos que eso quede estampado como una estampilla en nuestro corazón, Señor. Así como uno le pega una estampilla a un sobre, Señor, que después ya no se puede arrancar, así, Señor, en este momento imprégnanos de ese deseo de salvar las almas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor,
yo hoy establezco en este lugar, establezco por tu palabra, establezco por el poder del Espíritu Santo, Señor, que tú traes un espíritu de evangelismo a esta iglesia, Señor. A todo miembro de esta iglesia, grande, viejo, pequeño, joven, adulto, Señor, en este momento, que eso quede sembrado en este día, en esta iglesia, Señor. Que esa gran comisión que tú nos dejaste, que tú nos encargaste en esos 40 días de resucitado que estuviste en esta tierra, Señor, antes de tu ascensión a los cielos, Señor, la dejaste como algo de lo más importante que tú tenías que hacer. Porque tú no pudiste, Señor, evangelizar a todo el mundo, Señor, pero cumpliste con arrancar, Señor, el reino, con iniciarlo de nuevo, con recuperarlo del Edén. Y hoy nos has dado a nosotros, Señor, la responsabilidad. Hoy tenemos nosotros la barrita esa de madera, Señor, el testigo en nuestras manos, Señor. Tenemos que correr nuestra carrera. Tenemos que hacer lo que a cada uno le corresponde hacer. Pero tenemos que salir a tocar las puertas, Señor. Tenemos que quitarnos la vergüenza de hablarle a las personas en los parqueos, en los supermercados, en las tiendas, en las escuelas, en los colegios, en los parques, en las calles, Señor, como tú caminabas en las calles. Sabemos que no todo el mundo va a aceptar tu mensaje, Señor. Estamos claros en eso. Pero a todo el mundo tiene que serle predicado este evangelio, Señor, porque si queremos ver tu retorno, Dios, tenemos que ser parte de recoger esta última cosecha, Señor. Sabemos que debemos orar por los perdidos, pero tú mismo dijiste, Señor, que hay que orar por los obreros. Hay que orar por los obreros. La mies está lista, la cosecha está lista. La mies es mucha, mas pocos son los obreros. Tenemos que rogarle al Padre para que mande más obreros a recoger la cosecha. Pero esos obreros somos nosotros, Señor. Esos obreros somos nosotros y somos los que nos corresponde recoger esa última cosecha de almas, Señor. Yo me siento privilegiado, Señor, y quiero transmitirle a mis compañeros acá de esta iglesia, Señor, a mis hermanos, quiero transmitirles que hay que tener compromiso y que hay que estar dándole gracias a Dios por tomarnos en cuenta en esta labor, en esta tarea, Señor. Porque dice la misma palabra que es de sabios ganar almas. El necio, el negligente, el que tiene pereza, el vago, ese no gana almas. Ese el Señor no lo honra, porque es de sabios, y para tener sabiduría hay que estar con el Señor. Entonces nosotros como sabios vamos a ganar almas, Señor. Vamos a expandir el reino, vamos a dominar la tierra como tú lo pediste, Señor. Vamos a traer a las personas de las tinieblas a la luz, pasando por ti, que eres la puerta, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo oro por mis hermanos y por mí, Señor, para que seas tú poniendo ese manto protector, ese manto de ánimo, ese manto de gozo, de alegría, de salir a las calles para predicar tu palabra, Señor. Viviremos en fiesta, Padre, porque tu palabra dice que hay fiesta en los cielos cada vez que un pecador se arrepiente, Dios. Viviremos de fiesta, queremos fiesta todos los días, Padre. En el nombre de Jesús traeremos, Señor, como testimonio a cada una de estas personas cuando ya estén ganadas y discipuladas y no tengan temor de venir a las iglesias, Padre. Y no importa si vienen a esta o van a otra, Señor, lo importante es llenar el reino. Lo importante es llenar el reino de los cielos es lo que necesitamos llenar. Por eso tenemos Cristo en casa, Señor, aunque sea que se transmite en otros países, porque allá también hay necesidad, Padre. Y esos son almas que se ganan para entrar al reino, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, gracias por esta palabra, Dios, que tú la has puesto en mi corazón, Señor. Yo la he transmitido, he cumplido con mi misión, Señor. Y ahora me uno a mis hermanos, Señor, para que cada uno ponga su granito de arena, Señor, y podamos seguir adelante lo que tú iniciaste, Señor. Porque la labor de
de buscar y salvar lo que se había perdido, ahora nos toca a nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Les bendiga. Una buena confrontación para salir a hacer el trabajo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo que has hecho. Gracias por este cambio de horario, Señor. Por lo que estás haciendo, Señor, y por las nuevas cosas que estás haciendo en este lugar. Hoy proclamamos en el nombre del Señor Jesucristo tu gracia y tu favor. Y que esta unción de confrontación en cada corazón, Señor, va con cada vida y nos lleva a poner por obra, Señor, este compromiso contigo de predicar este evangelio a las naciones. Haznos instrumentos de llevar este evangelio y coloca en cada labio, en cada boca el denuedo para predicar este evangelio y la gracia y el favor delante de las personas que tú nos colocas en el camino. Lo proclamamos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Démosle un aplauso, Señor Jesús. Nos vamos. Va a darle un abrazo a la persona que está a su lado, mi hermano. Gracias por madrugar. Y nos vemos en 8 días, el jueves, y en 8 días muy temprano en la mañana. Y el martes en Cristo en Casa. Hermana, bendiciones.